Cuando el 8 de mayo de 1945 la Wehrmacht alemana tuvo que capitular incondicionalmente, también en Alemania se tenía claro que los soldados alemanes que habían caído prisioneros de guerra soviéticos no regresarían a casa por el momento. Después de todo, se trataba de un total de entre 3.2 y 3.6 millones de hombres que ahora enfrentaban un futuro incierto. También había soldados alemanes que habían sido desplegados en el frente oriental, pero que tuvieron la suerte, por circunstancias especiales, de encontrarse en cautiverio de los aliados occidentales, aunque eso, como aquí con los canadienses, no siempre se hizo de acuerdo con las normas. Sin embargo, también se conocía el destino de los aproximadamente 5 millones de prisioneros soviéticos que, en los campos de prisioneros de guerra alemanes, a menudo tenían que vivir en condiciones miserables, y de los cuales probablemente 3,3 millones murieron. Una razón para el trato inhumano a los soldados soviéticos fue la orden secreta sobre los prisioneros de guerra, emitida el 16 de junio de 1941. Esto entró en vigor con la Operación Barbarroja, bajo el mando del general de infantería Hermann Reinecke, quien, poco antes del inicio de la guerra germano-soviética el 22 de junio, dispuso la suspensión de disposiciones centrales de la Convención de Ginebra para la protección de los prisioneros de guerra. En concreto, se trataba de disposiciones fundamentales sobre la alimentación, el alojamiento y la atención médica, en las que los soldados del Ejército Rojo fueron tratados mucho peor que, por ejemplo, los prisioneros aliados occidentales. Así lo relató más tarde un exprisionero soviético. Mientras que a nosotros apenas nos daban comida y muchos de nosotros moríamos, los estadounidenses, franceses e ingleses recibían enormes paquetes de alimentos de la Cruz Roja. Ellos jugaban fútbol y hacían ejercicio. No podían ayudarnos. Sin embargo, la Unión Soviética solo había ratificado una de las convenciones de Ginebra de 1929, la que hablaba sobre el trato a los prisioneros de guerra heridos, pero no la que se refería al trato general a los prisioneros de guerra. El resultado para los prisioneros alemanes fue similar al que antes habían experimentado los prisioneros de guerra soviéticos bajo custodia alemana. Tras la guerra, se conocieron con más precisión las cifras de pérdidas de la Unión Soviética y Alemania, en azul las militares y en negro las civiles, aunque incluso hoy en día solo pueden considerarse como una referencia. Hubo informes y declaraciones sobre los prisioneros que murieron en los campos de prisioneros de guerra y de castigo soviéticos, los cuales se intensificaron nuevamente en 1955, cuando el canciller federal Konrad Adenauer pudo traer de regreso a los últimos prisioneros de guerra alemanes oficiales desde la Unión Soviética. Su regreso al campo de Friedland hizo que los alemanes recordaran una vez más el destino de sus padres, esposos e hijos. Pero ya lo mencioné. En contraste, estaba también el miserable destino de los millones de prisioneros de guerra soviéticos bajo custodia alemana hasta la derrota de Alemania. Así que, a pesar del dolor por sus propios muertos, en el subconsciente de muchos alemanes también resonaba el destino de los prisioneros soviéticos. Si uno busca en la literatura de las primeras décadas después del final de la guerra información sobre el destino de los prisioneros de guerra alemanes en los campos de los aliados occidentales, no se encuentra mucho al respecto. Esto se debía en parte a que el destino en estos campos, como aquí en Indiana, en Estados Unidos, en general había sido considerablemente más llevadero a los ojos de muchos alemanes que el de los campos soviéticos. También, las personas hambrientas en el oeste de Alemania, después de la guerra, recordaban los llamados paquetes de cooperativa para las remesas estadounidenses a Europa, enviados por los estadounidenses en el invierno del 45 al 46, que salvaron la vida de muchas personas. Y también recordaban la ayuda Marshall, que comenzó en 1948. Ese mismo año el puente aéreo de Berlín y la protección de la indefensa República Federal ante el incesante impulso de Stalin hacia el oeste. Todo eso hizo que el país derrotado guardara silencio sobre muchas de las malas conductas de las tropas de ocupación en las tres zonas occidentales. A esto se sumó también el inicio de la Guerra Fría y la presión, especialmente de los Estados Unidos, que ahora la República Federal de Alemania también debía participar en la defensa de Occidente, con sus propias fuerzas armadas recién formadas,
lo cual sucedió a partir de 1956. Aquí se pueden ver impresiones de una de las primeras maniobras de la Bundeswehr. Sin embargo, en Alemania Occidental, el muy controvertido rearme, favorecido por la Unión Demócrata Cristiana y el canciller federal Konrad Adenauer, no resultó tan sencillo por varias razones como se podría pensar hoy en día. Porque después de que en 1952, con el Tratado de Alemania, se levantó el Estatuto de Ocupación y así se abrió el camino para el rearme, hubo intensos debates en el Bundestag con el Partido Socialdemocrático, que rechazaba el rearme, bajo la dirección de Erich Ollenhauer. Mientras tanto, en las calles se llevaban a cabo protestas que en parte eran violentas. Así que incluso en una manifestación que fue prohibida el 11 de mayo de 1952 en Essen, pero que de todos modos fue llevada a cabo por los organizadores comunistas, la policía disparó con munición real. Allí un manifestante resultó mortalmente herido y 2 más gravemente heridos. También estaban los que fueron condenados en el proceso de Nuremberg y que estaban en las llamadas cárceles de criminales de guerra, algunos de ellos con cadena perpetua. En la primavera todavía eran casi 1800, lo que provocó indignación. Para volver brevemente a los juicios de Nuremberg, fueron notables ya que, por primera vez, el perdedor de una guerra fue responsabilizado legal y penalmente. Cabe mencionar que las bases legales y el reglamento del proceso se establecieron hasta después de la guerra, el 8 de agosto de 1945, en el llamado Estatuto de Londres. En los siglos anteriores, desde 1598, con el Edicto de Nantes, que puso fin a las 8 guerras de religión de los hugonotes, que duraron de 1562 a 1898, se tenían ideas más realistas sobre cómo tratar al perdedor de guerras o revoluciones. Durante mucho tiempo se siguió el principio de tabula rasa, es decir, el tiempo posterior debía estar vacío y listo para recibir algo nuevo, como una hoja en blanco o un nuevo comienzo radical. Por ejemplo, cuando los críticos acusaron al recién nombrado canciller imperial Otto von Bismarck, después de la victoria de Alemania sobre Francia en 1871, de haber tratado al derrotado emperador Napoleón III con demasiada caballerosidad, en lugar de hacer que lo castigaran, el canciller de hierro respondió: pero esa es una demanda inapropiada. La política no debe involucrar castigo, recompensa ni venganza, ni asumir el papel de juez. Eso es asunto de la providencia divina. La política no debe vengar lo que ha sucedido, sino asegurarse de que no vuelva a suceder. El hecho de que estos principios ya no tuvieran validez para los vencedores después de 1945 también se debió a que Alemania no solo quiso librar la guerra de manera total, sino que también la perdió totalmente. Aún más, por primera vez en la historia, un Estado dejó de existir, y sus responsables, también que aquellos que estaban en uniforme, si habían sobrevivido, fueron condenados a muerte o a largas penas de prisión. Sin embargo, esto llevó, durante el debate sobre el rearme, que incluso fue tema en Carnival, a que muchos exoficiales de la Wehrmacht, que en los llamados procesos de desnazificación ordenados por los vencedores en todas partes, eran considerados no comprometidos, se negaran a participar en la creación de nuevas fuerzas armadas. No estaban dispuestos a aceptar el encarcelamiento de sus camaradas, y al mismo tiempo servir junto con los vencedores, ahora como aliados, en una nueva Wehrmacht que formaba parte de una alianza defensiva, como se llamó al ejército que recién en 1956 fue denominado Bundeswehr. Pero ya en 1950, los 15 participantes alemanes, en su mayoría altos exoficiales de la Wehrmacht, participaron en la conferencia secreta convocada por el canciller Adenauer, que tuvo lugar del 5 al 9 de octubre, y cuyo objetivo era la creación de fuerzas armadas. Esta conferencia, llamada la Conferencia de Himmerod, recibió su nombre por el lugar de la reunión, el monasterio de Himmerod, en el Eifel. En el primer punto de su memorando, se exigía que se detuviera la difamación de los soldados de la Wehrmacht y de las Waffen-SS, que
que se liberara a los soldados condenados como criminales de guerra, que se detuvieran los procesos pendientes y que el canciller federal emitiera una declaración de honor para el soldado alemán. Y de hecho, el 23 de enero de 1951, el entonces comandante supremo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, a partir de 1953, presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, quien a pesar de sus antepasados de Sarre, era considerado un enemigo de los alemanes, declaró en una conversación confidencial con los exgenerales de la Wehrmacht Hans Speidel y Adolf Heusinger: ahora me he dado cuenta de que mi evaluación anterior del cuerpo de oficiales alemanes y de la Wehrmacht no corresponde a los hechos, y por lo tanto no dudo en disculparme por mi opinión de aquel entonces. El soldado alemán luchó valiente y decentemente por su patria. Un poco más de un año después, el 3 de diciembre de 1952, el canciller Adenauer hizo lo mismo en el Bundestag. Hoy quiero declarar ante esta honorable Cámara, en nombre del gobierno federal, que reconocemos a todos los portadores de armas de nuestro pueblo que han luchado honorablemente en tierra, mar y aire en nombre de la alta tradición militar. El 17 de diciembre de 1952, respondió al excoronel general de las Waffen-SS, Paul Hauser, a su pregunta: estimado señor coronel general, cumpliendo con una sugerencia, le informo que la declaración de honor que hice en mi discurso del 3 de diciembre de 1952 ante el Bundestag alemán para los soldados de la antigua Wehrmacht alemana también incluye a los miembros de las Waffen-SS, en la medida en que hayan luchado exclusivamente como soldados honorablemente por Alemania. Cuando hasta 1954 se produjo la liberación anticipada de un mayor número de oficiales alemanes que estaban encarcelados en las prisiones de Landsberg y Werl, entonces varios exaltos oficiales finalmente estuvieron dispuestos a colaborar en la construcción de la Bundeswehr. Estos acontecimientos estaban indirectamente relacionados con los campos de prisioneros del Rin, porque en lo que respecta al tema de los prisioneros de guerra en los campos aliados, en esa época de un cambio increíblemente radical, ese no era un tema, así como tampoco en la República Democrática Alemana. Las condiciones en los campos de prisioneros soviéticos eran tema de conversación. Tanto los representantes políticos como la gente común en la calle preferían al principio guardar silencio y esperar a ver qué más les traería a ocupación por potencias extranjeras. Por supuesto, en Occidente se había escuchado sobre los 740,000 exsoldados alemanes que los ingleses o estadounidenses habían entregado a Francia, de los 123,000 hombres que los estadounidenses entregaron al Reino Unido, de los 49,000 que estaban en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, donde a menudo tuvieron que trabajar casi como trabajadores forzados durante hasta 3 años. Así, en 1947, todavía había alrededor de 4 millones de alemanes empleados como trabajadores forzados en toda Europa. El monumento en Hof-Moschendorf lo recuerda. Todo eso fue una clara violación de la Convención de Ginebra, que exigía una repatriación rápida. Pero ¿quién quería enfrentarse a la potencia vencedora en su zona de ocupación? Por eso, casi no se había hecho un análisis más profundo sobre los soldados alemanes que terminaron en campos de prisioneros angloamericanos después de la guerra, ni en la política, ni en las charlas cotidianas. En cambio, se mencionaron los destinos de los 425,000 soldados alemanes, como aquí, miembros de las tropas alemanas en África o de unidades del oeste, que, como en este caso en Mississippi, fueron llevados a Estados Unidos como prisioneros de guerra desde 1942 hasta 1945 y alojados en 700 campos de prisioneros repartidos por todo el continente. En estos campos, en realidad, vivían mejor que la mayoría de los alemanes, a diferencia de la población que vivía con cartillas de racionamiento y estaba expuesta a ataques aéreos, o los camaradas que aún tenían que luchar en los frentes. Aquí ellos también conocieron el estilo de vida americano. Seguían viviendo bajo la jerarquía militar alemana, con deportes. Aquí en Mississippi recibían clases de inglés,
a veces incluso con uniforme completo. Podían crear orquestas en el campo, si no se los habían robado ya al momento de su captura, como se puede ver aquí. En un entierro incluso con sus medallas, con decoraciones y la bandera de guerra del Reich sobre el ataúd. Vivían, como aquí en Nebraska, a menudo incluso en alojamientos separados según su rango militar. Aquí, prisioneros de guerra alemanes en un campo en Texas forman una última guardia de honor para un camarada fallecido. Y en la posguerra de Alemania Federal, campos de Rheinwiesen. La mayoría no conocía el término. Tampoco hay prácticamente menciones en la literatura contemporánea. Por supuesto, la población a lo largo del Rin sabía de estos campos, pero no había informes de que hubiera habido un número especialmente alto de muertes allí. Porque había de haberos, porque según las administraciones municipales alemanas de los llamados campos de prisioneros del Rin, entre comillas, solo se habían reportado 4.537 muertos o entierros en los cementerios locales. El ejército estadounidense, específicamente la 106ª División de Infantería, solo reportó 3.053. En comparación con los que murieron en cautiverio soviético, esta cifra era realmente tan baja que en ese entonces nadie se preocupó seriamente por si los números realmente correspondían a la verdad o no. Sin embargo, hubo informes de exsoldados de todos los rangos que hablaron de graves maltratos físicos durante sus interrogatorios en cautiverio, sin importar si estaban en custodia estadounidense, británica o francesa. Pero nunca se habló de los cientos de miles de prisioneros de guerra que supuestamente murieron en los campos de prisioneros de las praderas del Rin, porque ni se podría haber ocultado una cifra así, ni se habría podido hacer que todos los testigos, tanto soldados como civiles, guardaran silencio. Sin embargo, otro tema fue la publicación del Archivo Federal Alemán de 1956, que indicaba que durante y después de la guerra, más de 2 millones de refugiados o desplazados de los territorios orientales del antiguo imperio alemán dentro de las fronteras de 1937, así como de minorías étnicas alemanas fuera de las fronteras alemanas de 1937, habían perdido la vida. Hasta hoy, la Cruz Roja no alemana sigue registrando 1.300.000 prisioneros de guerra alemanes cuyo destino nunca pudo ser esclarecido. Hasta hoy, oficialmente se les considera desaparecidos. La muerte de prisioneros en los campos del Rin no fue un tema ampliamente discutido. Únicamente en las comunidades a lo largo del Rin se les recordaba regularmente, y también se les erigieron monumentos conmemorativos, como la Capilla Madonna Negra, construida en el terreno del antiguo campo de prisioneros del Rin, Goldene Meile, donde ni siquiera un odio enfermizo hacia todo lo alemán se detiene. Pero cuando ya nadie hablaba de los campos de prisioneros del Rin, en 1990, el libro del canadiense James Buck, La muerte planificada, causó sensación en Alemania. En ese libro, el hasta entonces conocido solo como novelista, escribió que al menos de 800.000 hasta 1.000.000 de prisioneros de guerra alemanes murieron miserablemente bajo la custodia de los campos angloamericanos y franceses poco antes del final de la guerra y especialmente en las semanas posteriores. Sin embargo, esto habría sido intencionado por las potencias vencedoras, en particular por los Estados Unidos. Al apiñar a los hombres ya debilitados al aire libre y sin proporcionarles suficiente atención, muchos murieron a causa de enfermedades provocadas por el clima y de hambre. Con su publicación, prácticamente de la noche a la mañana, hizo de los 23 campos de prisioneros de Rheinwiesen un tema que suscitó muchas nuevas preguntas, especialmente porque se trataba del manejo, hasta ahora apenas investigado públicamente, que los actuales aliados tuvieron sobre el antiguo enemigo derrotado después de terminar los combates. Sin embargo, las afirmaciones del canadiense eran difíciles de comprender para muchos lectores interesados en la historia contemporánea, ya que sus conclusiones no eran sólidas. Por ejemplo, él mezcló de manera inadmisible las 4 categorías que los estadounidenses usaron en ese entonces para los soldados alemanes capturados. De esa manera llegó a la cifra que él mencionó de hasta 1.000.000 de muertos.
Es cierto que el renombrado historiador estadounidense Stephen Ambrose comentó en un simposio internacional sobre los hechos descritos en el libro en relación con los prisioneros alemanes. Fueron maltratados intencional y brutalmente. Eso no se puede negar. Hay hombres en este público que fueron víctimas de ese maltrato. Es una historia que se mantuvo en silencio. Pero las cifras extremadamente altas de Bock no fueron confirmadas ni por él ni por otros historiadores serios. Después de que Ambrose emprendió su propia búsqueda de la verdad, lo explicó en una entrevista que dio al New York Times en 1991. Durante la primavera y verano de 1945 ocurrieron abusos generalizados contra prisioneros alemanes. A los hombres los golpeaban y les negaban el agua. Fueron obligados a vivir sin refugio en campos abiertos. Recibían raciones de comida insuficientes y atención médica inadecuada. Su correo fue retenido. En algunos casos, los prisioneros cocinaban una sopa de agua y pasto para calmar su hambre. Hombres morían innecesaria y a sabiendas. Pero también dejó muy claro, en concordancia con otros historiadores internacionales serios, que el trabajo de Bach, en sus aspectos más fundamentales, era gravemente, no, espectacularmente defectuoso. Los prisioneros alemanes no morían por cientos de miles, sino que a menudo estaban desaparecidos. Millones eran ancianos y jóvenes en el Volkssturm, que fueron liberados sin una baja formal. Hubo traslados de prisioneros de guerra a otras zonas de control aliadas. Entonces, ¿qué sucedió en 1945, cuando la derrota alemana era inevitable? En cuestión de semanas, grupos enteros de ejércitos se rindieron a los aliados occidentales. Hay que tomar una fotografía aérea, como aquí en Remagen, para reconocer el verdadero tamaño de los campos. Mientras que los estadounidenses solo esperaban una cifra de hasta 3 millones, al final hubo 7.614.914 prisioneros, bajo custodia británica y estadounidense. Entre ellos estaban también alrededor de 1 millón de soldados de la Wehrmacht que, para evitar ser capturados por el Ejército Rojo, habían luchado hacia el oeste. Esto también se debió a la directiva JCS 1067 del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y a su ejecución por parte del general Eisenhower, quien otorgó a los prisioneros alemanes el estatus de fuerzas enemigas desarmadas en lugar del término prisioneros de guerra. El documento británico es muy claro, porque con eso no era más que soldados detenidos de un estado que ya no existía. Los principios establecidos en la Convención de Ginebra y en el Reglamento de la Haya sobre la guerra terrestre no tenían que aplicarse a ellos. Esta definición, que claramente violaba los principios de la Convención de Ginebra, significaba lo siguiente. La denominación significaba que para las fuerzas enemigas desarmadas no se respetaban los plazos de liberación establecidos, ni era necesario proporcionarles alimentos al mismo nivel que, por ejemplo, se daba a los soldados estadounidenses. Además, según la idea de los vencedores, el suministro para los prisioneros debía ser proporcionado por el lado alemán, lo cual después fue nuevamente prohibido. Los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja no tenían acceso a los campos estadounidenses, cuando los 23 campos improvisados, en su mayoría al oeste del Rin, se llenaban cada vez más rápido. No era raro que el doble o triple de personas de lo planeado tuvieran que sobrevivir en un espacio muy reducido, bajo condiciones higiénicas increíbles. Al aire libre y bajo cualquier clima, ocurrieron escenas que hoy en día ya no podemos imaginar. En total, había claramente más de 1 millón de personas en los 23 campos. Uno solo tiene que imaginar cómo se ve cuando 100.000 personas desnutridas tienen que usar varias veces al día no baños, sino letrinas primitivas. También había campos como el de Remagen, donde 170.000 prisioneros estaban hacinados en un espacio muy reducido, y en ocasiones hasta 118.000 soldados estaban heridos de guerra y no se habían recuperado. A la carga emocional se sumaba el hecho de que, al ingresar, les quitaban todo lo que llevaban consigo, incluyendo tiendas de campaña,
mantas o cubiertos. Por rumores, durante la guerra escucharon repetidamente lo bien que les iba a sus compañeros encarcelados en Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. Muchos pensaban que con los gringos vivirían igual, pues eso decían los folletos que lanzaban desde el aire. Sin embargo, eso fue un error, porque ahora solo se trataba de sobrevivir. En las primeras semanas, debido a la catastrófica escasez de alimentos en toda Europa, 50 hombres tenían que compartir una sola pieza de pan. Tampoco había casi agua potable disponible al principio. A esto se sumaba el hecho de que no se trasladaron al campamento unidades completas, ni siquiera compañías, en las que se podría haber esperado cierto sentido de pertenencia, sino que en su mayoría eran soldados desconocidos entre sí, de todas las ramas y unidades del ejército, desde el antiguo batallón de Volkssturm hasta los jóvenes hitlerianos en la artillería antiaérea, desde el alcalde nazi hasta mujeres que habían servido como operadoras de radio en la Luftwaffe. Como los estadounidenses a menudo dejaban la organización interna de los campos en manos de los prisioneros, por ejemplo, la administración del campo, la policía del campo, los intérpretes o los cocineros, en esta mezcla de personas se encontraba todo lo humanamente imaginable, desde homicidios, peleas y robos entre compañeros, hasta el apoyo práctico y emocional, la autoayuda débilmente organizada y la superación conjunta de esta difícil situación de vida. Esto último era necesario porque sus vigilantes no eran personal penitenciario capacitado, sino soldados que cumplían su servicio con indiferencia o veían en el prisionero alemán a un semejante o a un peligroso criminal de guerra con el que se podía hacer lo que quisieran según su propio criterio. Ya mencioné la 106ª División de Infantería, la División del León Dorado, que era responsable de la vigilancia. De sus 3 regimientos de infantería, al inicio de la ofensiva alemana en las Ardenas, el 19 de diciembre de 1944, 2 regimientos con una fuerza de 7,000 hombres se rindieron a la Wehrmacht, cerca de Schönberg, a 20 kilómetros al este de Treveris, relativamente sin resistencia. Fue una de las mayores capturas de tropas estadounidenses por el enemigo en la historia militar de Estados Unidos. Es evidente que los soldados de la 106ª División de Infantería no tenían necesariamente una buena opinión de sus ahora captores, quienes antes habían sido sus victoriosos enemigos. Sin embargo, la mayoría de los campos fueron disueltos en las siguientes semanas o meses, y la mayoría de los prisioneros fueron liberados en el transcurso de un año. En cuanto al número de ocupantes y la duración del cautiverio en los distintos campos, al menos en lo que respecta a los estadounidenses y británicos, existen datos medianamente confiables. En cambio, los campos operados por el ejército francés, como Mainz-Hechtsheim, Koblenz o Siechan, siguen siendo hasta hoy páginas en blanco, lo que podría dar lugar a diversas especulaciones. Dado que la tasa exacta de mortalidad en los distintos campos de Rheinwiesen no ha sido documentada oficialmente, según las investigaciones de organismos estatales y regionales o de historiadores, existen diferencias considerables. Así escribió el historiador Rüdiger Overmans, un exteniente coronel de la Bundeswehr, que varios miles de alemanes murieron en los campos de Rheinwiesen en circunstancias indignas y evitables. Se estima que probablemente no fueron más de 10,000 personas. Otras fuentes alemanas varían entre 5,000 y 40,000 muertos. Pero no entiendo cómo historiadores serios pueden llegar a la cifra de 5,000 muertos, porque según estimaciones, solo en el campo de prisioneros de guerra de Bretzenheim-Binzenheim, que albergaba a 110,000 prisioneros, murieron entre 3,500 y 4,500, que fueron enterrados en los cementerios militares de Bad Kreuznach y cerca de Stromberg. Hoy en día se estima una tasa de mortalidad total de solo 1%, lo cual me parece muy bajo. Y eso considerando el estado físico de los soldados, la desnutrición y las condiciones higiénicas. Pero ¿cómo se pueden explicar estas cifras que aparentemente solo se basan en proyecciones? Cuando el editor en jefe de muchos años del semanario liberal de izquierda Die Zeit, Theo Sommer, apenas hace unos años, en 2020, dijo textualmente en una entrevista con Der Spiegel:
entre otras cosas, sobre el final de la guerra. En algún momento de ese verano, también mi padre regresó a casa. Él había estado como prisionero de guerra en los campos de las orillas del Rin, donde cientos de miles de soldados alemanes morían en el lodo o de hambre. Sería interesante saber en qué fuentes se basó Sommer, además de la de su padre, cuando él también habló de cientos de miles. Porque, de hecho, especialmente en abril de 1945, en los campos de las orillas del Rin prevalecían condiciones hoy inimaginables, que solo mejoraron lentamente. Según informes, hasta julio de 1945 se logró un suministro mayormente seguro para los prisioneros en los campos del Rin. En cualquier caso, las cifras en la edición en inglés de Wikipedia, que hablan de entre 3.000 y 6.000 muertes, son las que se mencionan. O en una página sobre los prisioneros de guerra alemanes en Gran Bretaña, que menciona exactamente 5.802, de un total de 3 millones. Y también las cifras alemanas publicadas, que ascienden a un máximo de 10.000, dejan muchas preguntas sin respuesta. Por lo tanto, ya es más que hora de que el gobierno alemán solicite finalmente una investigación internacional para deshacerse de esas proyecciones alemanas poco creíbles de 5.000 muertos, así como de las cifras grotescas de víctimas de un novelista canadiense que habla de 1 millón. Que especialmente la última cifra no puede corresponder a la realidad. Es algo que queda claro solo con inteligencia y sentido común. No es que los prisioneros de guerra alemanes en los campos de Rheinwiesen hayan sido tratados de manera inhumana durante semanas, y seguramente murieron más de los que se conocen hoy en día, pero un asesinato intencionado y sistemático de cientos de miles, como cualquiera puede investigar por sí mismo, no ocurrió.